controversial. Veníamos hablando la semana pasada de lo muy bien que había ido a la iglesia de Antioquía, que estaban felices, estaban contentos, estaban gozosos, alegres, estaban en paz, habían confortado. Silas le había dado palabras de confort, Silas los había animado, todo eso. Pero hoy hablaremos de algo controversial a lo que sucede en ese pasaje en especial. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 al 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 36 al 41. Si lo ha encontrado, le invito a ponerse en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Tome su asiento. Estaba leyendo una historia que la encontré muy atractiva. Y es de dos puercoespines. Ustedes saben quiénes son los puercoespines, ¿cierto? Y estos puercoespines estaban en el norte de un bosque de Canadá que hacía bastante frío y se acurrucaban juntos para mantenerse calientitos. Como a veces nosotros buscamos el calorcito, así mismo estos puercoespines se acurrucaban. El problema es que cuando se acurrucaban, se pinchaban y tenían que separarse. Se necesitaban para poderse calentar, para poder pasar el frío invierno, pero cada vez que se juntaban, se pinchaban mutuamente con sus afiladas púas. Muchas veces en la iglesia suceden cosas, aunque nos necesitamos, que nos hacen separarnos, que nos hacen estar aparte. Nos necesitamos, pero a veces nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros actos, nuestras características como personas que tenemos, nos separan. Nos parecemos a estos puercoespines que se necesitaban, pero cuando se juntaban, tenían que luego separarse luego porque les dolían las cosas que sucedían. Es algo similar que sucede muchas veces en la iglesia. La gran mayoría de cristianos desanimados y que dejan de servir al Señor es tras un conflicto con otro creyente. Si usted le pregunta a muchos que se quedan en la casa, es porque tuvieron un problema, una dificultad o algo no les pareció bien y empiezan a quedarse. Se desilusionan, se sienten heridos y terminan apartándose pensando que el cristianismo no funciona, que los cristianos somos unos hipócritas. Por eso es importante aprender lo que la Biblia enseña sobre cómo lidiar con las diferencias de personalidades para que el enemigo no nos desvíe de nuestro camino que el Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto. La semana pasada acabamos de aprender de uno de los eventos más cruciales de la historia de la iglesia primitiva, que es el Concilio de Jerusalén y el resultado que esto llevó. ¿Se recuerdan que ellos habían desarrollado el problema teológico si los gentiles tenían que circuncidarse o no? Bueno, eso se solucionó, eso se zanjó y quedaron muy conformes con eso. Pero eso había generado una inmensa tensión en la iglesia de Antioquía, que se resolvió solamente con la respuesta de la iglesia en Jerusalén, con el rotundo no, confirmando que la salvación era solo por gracia y a través de la fe
en Jesucristo. Esto produjo gozo, paz, tranquilidad a la iglesia, que se puso inmediatamente a trabajar en la obra. Imagínense, estaba detenida, estaban viendo qué sucedía, qué pasaba, pero a través de la respuesta, ellos inmediatamente se pusieron a trabajar para poder expandir el evangelio y visitar aquellos lugares que habían predicado anteriormente, porque Pablo inmediatamente dice, vamos a hacer esto. Pero sucede algo inesperado, que nos da una visión profunda y honesta de la iglesia y de la palabra de Dios. Si hay algo que me encanta la palabra, es que la palabra de Dios no oculta nada. Muestra los conflictos, muestra los errores, muestra lo que el ser humano cómo se equivoca. Y por eso nosotros decimos que es un libro verdadero, que muestra la verdad, no la oculta. Porque aquí estamos viendo, lo que vamos a analizar es algo que es profundo, que genera, para muchos generó una división que no debía ser, y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Cómo dos líderes ungidos son humanos y pueden llegar a discutir y dividirse. Donde la misericordia y el pragmatismo pueden chocar de frente y anteponerse entre sí. Pero aún así, Dios de una división dolorosa la usa para alcanzar la misión del Evangelio. Ya que desde aquí comienza el relato de lo que conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo, lo que duró aproximadamente unos 3 años y es relatado hasta el capítulo 18, verso 23 de los Hechos. Los conflictos son inevitables. Si alguien me dice que son inevitables, a veces no logramos ponernos de acuerdo con otra persona. No siempre, aunque podemos vivir juntos, estar juntos, hay cosas que no vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Sobre un tema particular, sobre qué se compra, sobre qué se hace. Y Javier se ríe solo porque me parece que en este tiempo que lleva casado, viviendo allá en el campo con la Camilita, tiene que haber vivido más de una experiencia en la cual me está dando la razón. Yo creo que si pudiera gritar un fuerte amén lo haría, porque es lo que muchas veces se vive. No nos ponemos de acuerdo. Otras veces simplemente surgen de malentendidos, de algo que no quisimos hacer, de una mala palabra, de un mal enfoque, de algo que no queríamos realizar. Surgen problemas. ¿A quién no le ha pasado? Aunque teniendo la verdad, a veces nos equivocamos. La pastora siempre me dice a mí, porque yo soy porfiado, me cuesta esa área todavía. Me cuesta esa área. Porque me dice, usted tiene la razón, pero es la forma en que lo dice. Siempre me dice lo mismo. Que a lo mejor lo que yo le estoy diciendo sí tengo la razón, pero en la forma en que se lo manifiesto está lo malo. Y a veces nosotros los hombres somos torpes, nos equivocamos, cometemos esos errores y surgen problemas por mala comunicación, porque no informamos, no decimos. Creemos que está todo bien cuando en realidad no está todo bien. No sé si le ha pasado a usted o solamente soy yo el pecador. Sí, yo solamente soy el pecador. Gracias, Sandrita. Sea cual sea el caso, de vez en cuando tendremos problemas con los demás, sea como sea. Sea que a veces nos comportemos bien, queramos hacer bien las cosas, no busquemos ninguna mala intención de querer dañar a otra persona, pero sea como sea, siempre van a haber problemas. No siempre vamos a estar de acuerdo con los demás. A veces podemos llegar a tener serias desavenencias que pueden provocar una ruptura hasta incluso de nuestras relaciones. Es aquí que tenemos que tener mucho cuidado para que la obra del Señor no sufra por causa de nuestras actitudes egoístas y soberbias que a veces tenemos. La mayoría de las personas que hubiesen tenido las experiencias de Pablo con la evangelización probablemente querían quedarse en la comodidad de exhortar y enseñar en Antioquía. ¿Se recuerdan todo lo que él pasó y vivió? Uno podría decir, ¿para qué salir? Pero Pablo no, a pesar de
de la vida de Pablo, que había sido amenazada en más de una ocasión y que había sido golpeado, apedreado y dado muerte, Pablo estaba listo para regresar. Y dice el verso 36, y después de algunos días, pasaron algunos días donde aprendieron, donde fueron educados, enseñados, todo eso, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que de todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Después de todo lo que vivió, su anhelo, vamos a visitarlos, vamos a verlos cómo están. Tenemos una respuesta. Pablo le propone a Bernabé que regresen a las ciudades de Asia Menor como Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, visitadas en su primer viaje misionero para fortalecer a los creyentes y las iglesias que ellos habían fundado. Este plan de Pablo refleja su pasión al crecimiento por la iglesia y su dedicación por las almas. La idea de Pablo era continuar con la obra que habían comenzado, ayudando a los nuevos creyentes a mantenerse firmes en su fe. Su intención era cuidar a las iglesias recién formadas, pues sabía que los nuevos creyentes necesitarían apoyo para resistir las pruebas que surgían. Como así cada uno de nuestros hermanos que son nuevos necesitan de la iglesia, necesitan de nosotros para que puedan crecer. No para que seamos puercoespines, ojalá nos pudiéramos rasurar y sacar las espinas para no hacerles daño a aquellos hermanos nuevos, sino que al contrario, guiarlos por el buen camino. Y esto, lo que le propone Pablo, es muy bueno a Bernabé. Pero lo que sigue en los versículos siguientes es, diríamos, igual como es SQP. No sé si me quedé un poco antiguo. La noticia de la semana. En las portadas de los periódicos lo tendrían resaltado como el escándalo eclesiástico. Este tipo de cosas genera morbo en nuestros tiempos, descalificaciones, conventilleo, chismes. Y es lo que nosotros vemos en nuestras redes sociales. De repente la pastora está viendo las noticias y salen noticias de estas cosas que dan de los reality y donde es puro cagüín. Y a veces los hermanos no sabemos más los cagüines de esos reality que la misma escritura. Me fui cuerpo espín. Me fui puerco espín, me parece. Pero es verdad, a veces sabemos más esas cosas, lo que le dijo esta, lo que le dijo la otra, no sé si se recuerdan, había una que era de acá del sur, la Pincoya, y no sabíamos casi todos los cagüines de la Pincoya, y a veces desconocemos la escritura, desconocemos al Dios que servimos. Y esto lo que sucede aquí es como noticia. Verso 37, los versos 37 y 38, los pasajes nos enseñan que las personas tienen diferentes puntos de vista sobre cómo tratar ciertos problemas. La diversidad de pensamiento o enfoque nos puede llevar a desacuerdos, y eso es válido, incluso entre los más cercanos colaboradores. Sin embargo, esto no debe ser una barrera para el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Yo puedo estar en desacuerdo, no me puede gustar algo, pero eso no me puede impedir el no trabajar en la obra de Dios. Veamos lo que sucede. Versos 37 y 38 dice, y Bernabé quería que llevasen también a Juan llamado Marcos. Bernabé fue conocido en la iglesia primitiva como un hombre de gran compasión y generosidad. Su nombre significa hijo de consolación, y esto refleja su disposición a ayudar a los demás. En este caso, Bernabé quería llevar consigo a Marcos a pesar de que él los había abandonado en el viaje anterior. Y esto es importante porque este Bernabé es como lo describimos hace varias semanas atrás, es hijo de consolación, es el hermano que alienta, que consuela, que levanta, que no ve el error en el hermano, sino que al contrario, le ayuda. Uno de los valores fundamentales del cristianismo es el perdón. Bernabé estaba dispuesto a perdonar a Marcos por su falta y a darle una segunda oportunidad.
Esto nos enseña la importancia de perdonar a los que nos han hecho daño y de buscar la reconciliación. Es algo que usted y yo debemos hacer. Y Bernabé lo estaba haciendo. Dice, vamos, Pablo, pero llevemos a Juan Marcos. ¿Y qué dice Pablo? Pablo no le parecía bien eso. Llevar consigo al que... Y no lo nombra, es decir, el escritor aquí no lo nombra como Juan Marcos. El escritor dice, al que se había apartado, el que había fallado, el que se había arrancado, el que no quiso pasar lo que nosotros pasamos, ahora lo vamos a llevar a que vaya a ver las ciudades donde el evangelio está prosperando. El que se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos en la obra. Pablo, por su parte, se oponía a la idea de llevar al joven Juan Marcos, quien la había abandonado en Panfilia, por las razones que fuesen, y no había continuado con ellos en la obra. No se especifica, recuerde, no se especifica por qué se apartó Juan Marcos. Hay algunos que piensan algunas cosas, pero no lo vamos, la Escritura no lo dice. Lo que sí dice, que por lo que haya sido, se apartó y los dejó solos. Si lo había hecho una vez, podía, lo que pensaba Pablo, si lo había hecho una vez, podía volver a hacerlo. Y por lo tanto, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Sentía que no podía confiar en él. Y esto sucede, porque esto sucede con nosotros, sucede a diario, sucede en las familias, en los matrimonios. Sucede con los hijos que uno a veces le pierde la confianza, quiere confiar en ellos, pero por lo que hicieron le pierde la confianza. Sucede en la iglesia porque a veces queremos que un hermano no hizo daño, ya lo perdonamos, todo eso, pero está ahí ¿será tan real? ¿Se habrá arrepentido? ¿Me habrá perdonado? Dice el hermano que lo mira a la cara, ¿me habrá perdonado? Y estas son cosas que suceden hoy. Sucedieron en ese tiempo y siguen sucediendo hoy. El punto de vista de Pablo se basa sobre la fidelidad. No nos olvidemos, el punto de Bernabé era la misericordia, que era el perdón y poder restaurar la vida de Marcos. Pero el punto de vista de Pablo era el pragmatismo, era la fidelidad y el compromiso en la obra de Dios. Siendo difícil trabajar con personas en las que no se puede confiar. Y si hemos sido abandonados o traicionados en el pasado, puede ser difícil darles una segunda oportunidad. Y esto lo refleja, me imagino, Pablo lo reflejaba con lo que dice Lucas 9, del verso 57 al 62. Yendo ellos, Jesucristo dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Prioridad. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Mire, te seguiré, Señor. Pero, los mismos peros que muchos de nosotros ponemos a veces. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y en esto hablamos de que Pablo era pragmático, porque él quería, es decir, él hacía la obra de Dios sin importar lo que costara, lo que fuera. Su convicción era claro de que él tenía que seguir haciendo la obra de Dios. Y eso lo vimos con lo que él sucedió, con lo que él vivió. Cuando seguimos a Cristo, en lo que sea, él nos llama a hacer, o lo que debemos hacer, es continuar hasta el fin. El seguir a Cristo y servirle no es un trabajo en el cual podamos renunciar cuando nos parezca. Es un llamado que debemos obedecer. Aunque nos cansemos, nos sintamos ofendidos, aunque padezcamos necesidad, aunque el camino sea difícil, etc. El llamado de Dios es importante y debemos tomarlo con seriedad y perseverar
hasta el fin. Eso era lo que Pablo tenía claro con él, era su convicción. Entonces ante él estaba un hombre, estaba un joven que había desertado de hacer la obra del Señor. Entonces por eso él dijo, no, con este yo no puedo contar porque si después me defrauda, me falla. Como muchos de nosotros a veces hemos defraudado la obra del Señor. El compromiso que tomamos de servir al Señor no es con una institución, no es con un pastor, es con Cristo, es con Dios. Y eso es hasta el fin. A pesar de las situaciones de lo que tú y yo podamos estar viviendo, aunque a lo mejor en nuestra casa las cosas están patas para arriba, y a lo mejor tú miras y has hecho todo lo posible para que tome una solución, las cosas mejoren, y a pesar de eso no se mejoran, debes seguir, debes seguir, debes seguir, aunque te cueste, aunque sea difícil. Y cualquiera de ustedes podría decirme en este momento, pastor, pero lo que yo estoy viviendo usted no lo está pasando. ¿Cómo me dice que yo siga adelante? Debes seguir adelante. Yo no tengo la solución. Hay un Dios que la tiene y que día a día nos invita a continuar, a seguir adelante. Estos dos versos, el 37 y 38, con dos enfoques distintos, el uno del otro, nos enseñan dos valores importantes, el perdón y la confianza. A veces podemos sentirnos heridos y traicionados por otros, y es difícil perdonar y volver a confiar en otra persona. Pero sin embargo, si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, debemos buscar la reconciliación y la restauración de todas las relaciones que se rompieron por esa desconfianza o por lo que no se cumplió cuando se había prometido. Bernabé nos enseña que es importante dar segundas oportunidades, y vaya que son. Aquellos que han fallado, esto no significa que debamos ignorar la falla o pretender que no ha sucedido nada o el pecado. No, al contrario. Me imagino que Bernabé se lo hizo ver, Pablo se lo hizo sentir cuando le dijo que no quería ir con ellos o que no debían llevarlo. Entonces sabía el error que había cometido. Pero debemos estar dispuestos hasta a perdonar y buscar aquella reconciliación, aquel discipulado, aquella enseñanza. El amor y el perdón pueden abrir caminos donde la desconfianza y la decepción cierran puertas. Debemos aprender a estar dispuestos a extender la mano y ofrecer reconciliación, recordando que en nuestras propias vidas también hemos tenido segundas oportunidades. Y quiero en esto ser un poco más enfático porque creo que no han sido solo segundas oportunidades que el Señor nos ha dado, sino que creo que podrían ir más de 2, 3, 4, 5, 6 y muchas más. A lo mejor el Señor a lo mejor nos mira y nos dice, ya estoy cansado de darte oportunidades, pero mi misericordia es tan grande que ahí va otra oportunidad más. Mientras tengamos vida, mientras estemos respirando, mientras tengamos hálito de vida, tenemos una oportunidad que el Señor nos da cada día para buscar su rostro, para arrepentirnos y pedirles perdón. Por eso digo que no es solo una que el Señor nos ha dado. Pero nosotros a veces somos tan pragmáticos que no damos oportunidad, no damos chance. El que me la hace, me la pague, a veces decimos. Es que no puedo. Y el Señor nos enseña a amarnos, nos enseña a dar esta segunda oportunidad. Y quiero con esto no decir que usted dé una segunda solamente. Como le dije, veamos primero cuántas oportunidades el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado? Los invito a que cada vez podamos dar aquella segunda oportunidad, pero que la podamos dar con sabiduría, como lo hizo Bernabé. Porque Bernabé no solo dio la segunda oportunidad, sino que dijo, ven para acá. Y Juan Marco fue enseñado, fue discipulado, fue orientado
No podemos pretender que nos den una segunda oportunidad y seguir siendo las mismas personas que antes. Juan Marco aprovechó la oportunidad, la tomó, la abrazó y cumplió. Y fue cambiando todas aquellas cosas que el Señor, a través de Bernabé, le iba diciendo. Si queremos tomar estas segundas oportunidades que el Señor nos da, debemos cada día más buscar del Señor. No debiéramos perdernos de aquellas cosas que hace la iglesia, que son para educarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos. Debiéramos buscar personas, como dice la Escritura, que debiéramos arrimarnos a buenos árboles, a árboles frondosos que nos puedan guiar y enseñar de la palabra del Señor. Esto es algo que cada uno de nosotros debe hacer, realizar, nacer en nosotros. No puedo pretender querer crecer y quedarme sin aprender. Debo molestar a aquellos líderes. Yo recuerdo, siempre le cuento, recuerdo a mi pastor cuando nosotros llegamos a la iglesia y todos los domingos terminado el culto o en la semana íbamos, mi pastor sabe qué significa esto, qué significa esto otro, todo eso. Terminó regalándome un libro que se llama El Portavoz, que hasta este tiempo lo utilizo, porque me dijo, toma, si quieres aprender, lee. Me lo leía entero, porque en ese tiempo, no sé si ustedes se recuerdan, en Santiago existían las micro amarillas, que se demoraban una hora y media en llegar. Entonces tenía tiempo para leer. Y como estaba con todo ese anhelo de espíritu en ese tiempo, me leía hasta la Atalaya, me leía. Las Atalayas son el despertar para los que no... Hoy se llaman el despertar. En el tiempo mío eran las Atalayas, no sé si se recuerdan, que eran de los testigos de Jehová. Hasta el libro del Mormón alcancé a leer por ahí, pensando que todo era bueno. Porque cuando uno no conoce, cuando uno no sabe y le hablan de Dios, agarra hasta los fierros calientes. Por eso es importante estudiar, por eso es importante leer, por eso es importante informarse, por eso es importante que podamos conocer la Escritura, para que no creamos a cualquier cosa que se quieran enseñar. Amén. Verso 39, y este sería como el verso que pondrían ahí, extra, urgente, urgente dirían en nuestra... Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Oh. En el griego es una fuerte discrepancia. No fue solamente yo quiero esto otro. No, discreparon. En el griego quiere decir una fuerte excitación de ánimo. Y si ustedes se recuerdan, cuando vimos el capítulo 14 del libro de los Hechos, decía que ellos tenían la misma pasión de aquellos hombres que lo apedrearon. Entonces tienen que haberse acalorado bastante. Tienen que haberse, no, yo, y me voy por aquí, y Pablo, no, si no lo quiero llevar, no, es que tenemos que llevarlo, mira. Imagínense la discusión que tiene que haberse generado entre ellos, entre dos líderes, entre dos que habían estado juntos, peleando. Pero esta discrepancia provocó que se separaran, pero que no terminara en una ruptura. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre estar en desacuerdo, en separarse, no ir con Pablo a predicar, que una ruptura. Hay una diferencia. ¿Y qué es lo que no debe ocurrir en la iglesia? Es lo que no debe pasar. Esto no significa que si uno era cristiano y el otro no, si uno tuviera razón y el otro estuviera equivocado. Tenían diferencias, estaban viendo enfoques distintos.
Pero eso no generó una ruptura entre ellos. Generó solamente una separación de ir a predicar o ir a visitar aquellas ciudades. Y quiero dejarlo en claro porque la ruptura es lo que normalmente genera cuando yo ya no quiero participar, ya no quiero nada. Ahí estoy rompiendo. No estoy teniendo solo que no se hizo lo que yo quiero, sino que estoy teniendo una mala actitud. Este desacuerdo, aunque fue fuerte, no impide que ambos continúen con su ministerio. Sin embargo, muestra cómo diferentes enfoques pueden surgir incluso entre los siervos de Dios, entre nosotros, entre los hermanos. ¿Quién se equivocó? Bernabé, uno podría saltar ahí, los de Bernabé podrían decir, los de Pablo por insistir en llevar a alguien que había fallado. O Pablo por mostrarse intransigente en su postura. La falta de acuerdo entre dos compañeros de milicia que habían vivido tantas cosas juntas. Es más notable cuando se compara ante los eventos vividos atrás, donde toda la iglesia fue capaz de encontrar una solución al conflicto de los judaizantes. Por eso digo que esto es como el escándalo de la semana. El escándalo de la iglesia de Antioquía. Dos que habían ido a Jerusalén a luchar para que los gentiles pudieran reconocer y que solamente la fe en Jesucristo lo iba a hacer salvo y no las otras cosas que estaban poniendo los judaizantes, fueron juntos, estuvieron ahí debatiendo, estuvieron proclamando, estuvieron defendiendo los argumentos que ellos tenían. Y después que salen victoriosos de eso, y no solo eso, nosotros podemos ver lo que, y no podemos olvidar lo que hizo Bernabé por Pablo cuando nadie quería escuchar a Pablo, cuando a Pablo lo miraban como celosamente, como el fariseo, pero solamente Bernabé fue, lo acogió, lo acunó, lo tomó, le dijo, ven para acá y lo presentó ante todo el otro. No, si ahora es uno de los nuestros, se convirtió al Señor. Ese mismo Bernabé que después de aquello se va a Antioquía, está con los hermanos de Antioquía, dice, aquí me hace falta Pablo, y fue a buscarlo a Tarso y lo trajo a Antioquía para poder que él enseñara la palabra del Señor. Ese Bernabé que es conciliador, en él ahora le estaba diciendo, no Pablo, estoy en desacuerdo contigo. Imagínense cómo dos líderes. Y nosotros a veces no, no, pero es que Pablo es Pablo. ¿Qué postura tomamos? ¿Por cuál de los dos nos vamos? ¿A quién le echamos ficha? ¿A quién apoyamos? Antes de tomar bandos. Porque esto sucede en la iglesia. Porque a veces yo tengo un punto de vista diferente al suyo y a veces nos atrincheramos. Es que él es el pastor, hay que hacerle caso porque es el pastor. Pero a lo mejor el hermano sí tiene razón y yo soy el que estoy equivocado. Pero como nos atrincheramos porque él es el pastor, no. Debemos buscar una solución. Ambos, antes de tomar bando, debemos notar que el desacuerdo no era una cuestión de herejía o inmoralidad. No estaban discutiendo nada inmoral que había sucedido entre ellos. No estaban discutiendo una herejía o no sobre un aspecto fundamental de la fe y de la deidad de Cristo. No era un tema de eso. Era solamente que uno quería llevar a... Y me imagino que uno dice, ¿y por esa cuestión discutieron? ¿Se separaron? Sí, porque es importante. Hay dos principios que ya vimos ya que se toman en ese, que es el perdón, la confianza. Tenemos a dos hombres totalmente comprometidos con Cristo, porque ninguno de los dos podríamos dudar de que Bernabé y Pablo no estaban comprometidos. ¿Estaban en desacuerdo? Sí. ¿Sobre la aplicación de principios bíblicos? Sí. La tensión se produjo porque Pablo estaba poniendo mayor énfasis en un principio y Bernabé en otro. Es como a veces hay hermanos, no en esta iglesia, que quieren que a uno les pongan disciplina así, pero fuerte. Y con otro, y después le dicen, pero pastor, con este usted es tan, no sé, amoroso, le tendrá miedo, que no le llama la atención. Y a veces no nos damos cuenta que a uno hay que tratarlos de una forma y a otros de otra forma.
Y a veces no se entiende, po. ¿Por qué el pastor con él fue tan condescendiente? Pero a otro con el Daniel Soto, el pastor es duro. Les dice que hasta la servida tiene que ir de tal forma, a tal altura. Porque si no está mal, dice. Pero a otros los deja nomás. Como si nada y después va detrás ordenándole. No sé si se recuerdan. Que nos vino a ayudar una señorita y ella puso las servilletas como quiso nomás. Y después yo empecé a ir detrás de ella ordenándola. Y pero ¿por qué no? Ya le dije 1, 2, 3, 4 veces, no voy a seguir insistiendo amargándome, sino que prefiero ir ordenando después. Pero si alguien tiene la capacidad de entender, de aprender, hay que enseñarle. Y tengan por seguro que Daniel Soto ahora hasta saca las medidas, lo único que le falta ahora es andar con una regla, como andan los metres, con una regla o con una wincha midiendo la altura del plato o del servicio. Pero ha aprendido y sé que no se le va a olvidar, y después en la casa, cuando quiera dar una cena para alguien, un invitado especial, cuando vaya su pastor, le va a dar lo mejor, va a poner lo mejor que puede. A medida que cada uno de ellos colocaba sus principios en la balanza, el argumento giró sobre cuál lado tenía más peso, cuál era lo mejor. Lo que llevó a encontrar una solución. Bernabé decidió llevar a Marcos consigo en su propio viaje, mientras que Pablo tomó a Silas como su compañero. Hubo una solución. Aunque se apartaron, aunque se separaron, hubo una solución. Salieron 2 grupos misioneros. Un incidente nos muestra la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos en la iglesia. En lugar de imponer su punto de vista, Bernabé y Pablo dialogaron y encontraron una solución que satisfació a ambos. Los dos, y esto porque hay, algunos dicen que no, que se pelearon a muerte, que después nunca más se vieron, que nunca más, no. Aunque esto se originó con 2 grandes predicadores que empezaron a encabezar 2 equipos, abriendo 2 campos misioneros, no debemos pensar que la separación dejó rastros de rencor y rabia entre estos 2 hombres. La Biblia nos relata en las cartas paulinas que Pablo recordaba siempre a Bernabé con deferencia, con respeto. Bernabé siguió teniendo una preponderancia en la iglesia de Jerusalén. De hecho, en Salamina dicen que murió martirizado Bernabé por predicar la palabra del Señor. Porque no quedaron peleados, como muchos de nosotros a veces quedamos peleados, no nos queremos ver más, nos cruzamos la calle de al frente cuando viene aquel que me hizo algo, voy con la cabeza abajo como diciendo que no lo vi, porque son actitudes que tenemos, pero estos 2 no. Es más, en cuanto a Marcos, del que la misericordia de Bernabé logró hacer un gran misionero, le vemos luego entre los colaboradores de Pablo y muy apreciado por él. Pablo le dice a Timoteo, cuando estaba con Lucas, le dice: Timoteo, tráeme a Marcos, que me es útil en la obra. En el libro de Colosenses, Pablo lo recuerda a Marco cuando dice: todos me dejaron, solo estaba Juan Marco y otro más, no recuerdo quién otro más, estaba conmigo. Este mismo Juan Marco que había sido que Pablo lo estaba desechando, fue el que escribió el libro de Marcos. El primer evangelio que tiene la Biblia es Marcos y fue escrito por él. Por este hombre que, por eso es buena dar segundas oportunidades. Mire lo que sucedió con este Juan Marcos. Mire lo que pasó. El libro de Marcos, cuando usted lo lea, léalo ahora de una forma, incluso de una forma distinta.
sabiendo que es de un hombre que le dieron la oportunidad, que se había equivocado en un principio, que los había defraudado, se había ido y que incluso el mismo Pablo no lo quería en un comienzo con él, pero que hubo un hombre que sí lo miró, vio algo más en él, que lo discipuló, lo enseñó, lo instruyó y que el día de mañana era quien escribió el libro de Marcos, era quien estaba ahí con Pablo ayudándole, siendo un fiel colaborador con él, que no lo abandonó, que vivieron cosas juntos, porque eso es lo que hace la reconciliación, eso es lo que hace el perdón, eso es lo que hace cuando nos interesamos en los hermanos y en las hermanas para poderlos discipular, enseñar, guiar, instruir en la palabra del Señor. Y anhelo que el sueño que usted tuvo se cumpla. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda ese sueño? No sé si se lo dijo a los hermanos, al papá. Anhelo, hermano Arturo, que ese sueño que él tuvo se cumpla. Pero para eso tienes que instruirte. Tienes que capacitarte. Tenemos que dejar cosas de lado. Verso 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Pablo escogiendo a Silas, también llamado Silvano, en varios pasajes se convirtió en una parte importante del equipo de Pablo en hacer la obra del ministerio. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo y Bernabé hicieron un arreglo amigable y deliberado para dividir entre sí la región de su primer viaje, tomando Pablo la parte continental y Bernabé la insular del viaje propuesto. Visitaron todas las iglesias. Unos se fueron, Bernabé con Juan Marcos se fueron por mar y llegaron a Chipre. Y los otros dos se fueron por la cordillera, caminando, y llegaron a los otros sectores donde habían sido también, ellos habían evangelizado. Se dividieron la tarea, ninguno de los dos, no, porque tú vas por... No, se la dividieron salomónicamente, no se dice que después fue Pablo a meterse a Chipre y Bernabé se fue a meter allá a Antioquía de Pisidia. No, la obra queda. ¿No se habla más de Bernabé? Sí, no se habla más de Bernabé en el libro de los Hechos porque es la evangelización. No nos olvidemos que la Biblia nos enseña de los hombres más importantes y por eso después continúa todo con el ministerio de Pablo. Este verso también nos muestra la importancia del aliento, el verso 41, y la exhortación. La palabra animando en el texto griego original significa dar fuerza, consolar, alentar. Pablo no solo visitó a estas iglesias por casualidad, sino que propuso animarlas y fortalecerles. En nuestro caminar como cristiano, debemos buscar la oportunidad de involucrarnos para animar y fortalecer a otros hermanos. Es nuestro deber, no es solo del pastor, es de cada uno de nosotros el animarnos y fortalecernos. Amén. Debemos ofrecernos voluntariamente para visitar a los enfermos, ancianos, discipular a los nuevos creyentes y animar a aquellos que atraviesan momentos difíciles. Es nuestra labor como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Esta no es la labor solo de unas personas o un grupo de personas de la iglesia. Todos estamos llamados a realizar esta obra. Todos estamos llamados a animar y fortalecer a nuestros hermanos. Amén. No olvidar que los propósitos de Dios son mayores que nuestras diferencias. El foco principal de la iglesia debe seguir siendo la gran comisión. Llevar el evangelio y fortalecer a los creyentes. Incluso en medio de las pruebas o divisiones internas que podamos tener, nuestro foco nunca lo podemos perder. Debemos seguir evangelizando. El problema no es Dios. Somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Nuestro orgullo, vanagloria, el egoísmo, los aplausos que a veces queremos conseguir. Es que yo traigo más hermanos. Es que yo lo hago así y así. No.
Trabajemos por la obra de Cristo. El propósito no es que esta iglesia se llene para ser mejor que la otra o porque tiene más hermanos. El propósito es de que esas almas se salven y lleguen al arrepentimiento de Cristo. No es para ser la más grande, que tengamos el mejor coro, que tengamos que comprar un sitio porque quedamos chicos, no. Ojalá se puedan dar esas cosas de comprar un sitio porque quedamos chicos, pero no para ser la más grande o la más renombrada, sino para que otras almas se salven y lleguen al conocimiento de Cristo. No, nunca nos olvidemos que la Biblia es honesta. Nos enseña que la fe no elimina la imperfección humana, ni siquiera en el nivel más alto del liderazgo como lo hemos visto ahora. Es un recordatorio que debemos depender netamente de Dios y no de la perfección de los hombres o al que creamos más ungido. O que, no, si solo con el pastor, no. La dependencia no está en nosotros, está en Cristo. En Cristo. Estos pasajes nos enseñan la importancia de la misericordia, la restauración y la dedicación a la misión de Dios. Incluso cuando las diferencias surgen, nos recuerda que aunque no siempre estaremos de acuerdo, el propósito de Dios debe seguir adelante. Sabemos que Marco llegó a ser el autor del primer evangelio que escribió. Dios no nos desecha, su obra seguirá adelante, pero si nosotros no tomamos con responsabilidad nuestro llamado, podemos ser estorbo y tropiezo para la obra de Dios. Por eso es tan importante. Tú no vienes, tú no estás. Dios no te llamó para solo venir a levantar las manos. Dios te llamó con un propósito especial. De ti depende que incluso tu familia llegue a los caminos del Señor. De cada uno de nosotros depende. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra actitud, en nuestros gestos, en lo que hacemos en nuestro hogar. Eso cuando nosotros lo ponemos a las plantas de Cristo, cuando ponemos nuestra vida completamente a los pies de Cristo, empieza a hacer cosas que a lo mejor tú no ves ni yo no veo, porque siempre nos queremos apurar, pero que Dios está haciendo en quienes nos rodean, que es ver un buen ejemplo. Para los varones necesitamos, queremos que las cosas sean inmediatas. Con 2 meses que nos portemos bien decimos, pero si ya cambié. Pero si ya cambié. Llevo 2 meses portándome bien. Que no le hago esto, no le levanto la voz, no hago esto otro. Para las mujeres necesitan mucho más tiempo. Dios la hizo de esa forma. Y como las hizo de esa forma, nosotros tenemos que aprender que no son 2 meses. Que nosotros pensamos, no es un año como dice nuestro hermano atrás. Es toda la vida, como, ¿quién dijo arriba? Para darle un dulce. Así es, Byron. Es para toda la vida. El cambio debe ser para toda la vida. Amén. Si hemos experimentado desacuerdos en nuestra vida cristiana, ya sea en tu iglesia, con amigos, familiares, te animo a mirar más allá del conflicto y ver cómo Dios usa las diferencias para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. No permitas nunca, amado hermano, que los desacuerdos nos alejen del llamado que Dios puso en tu vida. Busca siempre la unidad de Cristo y fortaleceremos siempre la iglesia. Ese es un deber de cada uno de nosotros. Te animo para que podamos fortalecer, para que podamos animar, para que podamos consolar a aquellos hermanos que tú has visto, que ya no están viniendo, que ya tú no los ves cruzar por esa puerta. No es solo el deber de uno como pastor, es el deber de cada uno de nosotros. Si amamos a nuestro hermano, cada uno de nosotros tiene el deber de ir y visitarlo, de ir a verlo, de ayudar, de consolar, de que ellos sepan que estamos con ellos, de orar por ellos. Amén. Es el deber de cada uno, como iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.
Y nunca olvidemos la actitud que es la que más resalto y la escritura no aparece ahí, es la de Juan Marcos. Para agachar la cabeza, saber que no lo querían, saber que estaba siendo desechado por Pablo. Pero él no se fue. Él siguió adelante. Creyó en Cristo. Si hay a veces que el pastor o uno como pastor, tú tienes todos los anhelos para hacer cosas y quieres realizar cosas y a veces hay alguien que te puede frenar, te puede decir, no es el momento todavía. Aprende esta, otra y otras cosas. No lo mires a mal. Hay personas que se van y empiezan a cometer errores después, porque no quisieron entrar en la disciplina o en la enseñanza que Dios nos da. Yo no dudo de los llamados que nuestros hermanos puedan tener. Ustedes, los jóvenes, las señoritas, o algún matrimonio que tenga un llamado pastoral. Yo no dudo de eso, pero todo debe ser a su tiempo. Todo a su tiempo. Porque hemos visto lamentablemente muchas personas cómo fracasan por llevarse por sus emociones, por lo que ellos creyeron y pensaron que era el momento. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Esperemos en el tiempo de Dios y empecemos a dar frutos. Amén. Oremos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque estos versos se ven como un gran conflicto